El tema hoy es la palabra de Dios. No tiene otro tema que no sea eso, porque voy a hablar de la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué hablar de la Biblia y por qué hablar de la palabra de Dios? ¿Sí? Realmente la Biblia, como lo he dicho muchas veces, fue escrita por más de 40 autores durante 1500 años, ¿sí? Se escribió la Biblia, se escribió en varios idiomas y se escribió por personas que no se conocían, ¿sí? Todos los más de 40 autores que escribieron la Biblia no se conocían entre todos, ¿sí? Por 1500 años de profesiones distintas, como hemos dicho, repito, pastores como David, pescadores como Pedro, personas que hacían tienda como el apóstol Pablo, y así diversos autores escribieron la palabra de Dios, que sabemos que es inspirada por Dios, es soplada por Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Estaba buscando que la Biblia es uno de los libros que más se ha traducido en el mundo, ¿sí? Sin duda que la palabra de Dios, la Biblia, es la que más traducciones tiene a lo largo del mundo en tantos idiomas y también en dialectos, ¿sí? Los dialectos no está la Biblia escrita entera, pero hay párrafos que están escritos o traducidos a cada uno de los miles de dialectos que hay en todo el mundo. Es más, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Se cree que por año se venden miles y miles de Biblias en todo el mundo, ¿sí? Este es el libro de los libros, es el libro que es la palabra de Dios. Por eso que hoy quiero que podamos reflexionar por qué Dios nos dejó esto, ¿sí? ¿Para qué nos ha dejado Dios la palabra de Dios? Y quiero que podamos compartir 3 puntos. En primer lugar vamos a ver el poder de la palabra de Dios. En segundo lugar vamos a ver el proceso de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la promesa de la palabra de Dios. Obviamente, palabra de Dios y todos los 3 puntos con la letra P. Pero voy a leer lo que dice en el diccionario bíblico, que es la palabra de Dios. Y en el diccionario bíblico dice que palabra de Dios, así tal cual aparece en el Antiguo Testamento, 394 veces aparece en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es una extensión de su personalidad. Palabra es el vehículo por el cual expresan los pensamientos. La palabra de Dios es permanente y se cumple. Y en el Nuevo Testamento la palabra de Dios generalmente denota un mensaje predicado. El mensaje predicado es el mensaje del Evangelio. Por eso que la palabra de Dios entonces es la personalidad de Dios, es el pensamiento de Dios. La palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice en un versículo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso es que Dios nos ha dejado algo tan precioso para que nosotros podamos leer, estudiar, aprender y también compartir con otros. Y por qué no comprar una Biblia y regalar una Biblia, ¿sí? Qué bueno es poder regalar la palabra de Dios a un conocido. Hemos regalado a principio de año la buena semilla, que es la palabra de Dios también, pero también podríamos agregar a algún conocido, a algún amigo, regalar la Biblia, regalar la palabra de Dios. Como dije, son 3 puntos. El primero es el poder de Dios, el poder de la palabra. El segundo es el proceso de la palabra. Y el tercero es la promesa de la palabra. Y vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Los 3 pasajes son muy conocidos y son preciosos, que nos hablan de la palabra de Dios para nuestras vidas. Hebreos 4, 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Acá hay un título en la versión 60, dice: Jesús, el gran sumo sacerdote. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 5 cosas vamos a ver del versículo 12, que está hablando del poder de la palabra de Dios. Un poder de la palabra de Dios que va a poner a la persona cara a cara con Dios. En primer lugar dice que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Es viva, ¿por qué? Porque es justamente la Biblia, como dije, es soplada por Dios, es inspirada por Dios. Dice en 1 Pedro que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron la palabra de Dios inspirada o soplada de parte de Dios. Sin duda que cada uno de los 40 autores puso su impronta personal de la manera en la cual escribía, ¿sí? El que escribió los Salmos, el que escribió el Pentateuco, que fue Moisés, el que escribió las cartas de Pablo, las cartas de las 13 en el Nuevo Testamento, cada uno puso su impronta. Ahora, toda la Biblia es viva, ¿sí? Es una palabra viva que hasta hoy sigue teniendo efecto en nuestras vidas. Por eso que es una palabra viva, no dejó de ser, porque es la palabra de Dios. Muchas veces, a veces escuchamos un mensaje, escuchamos que alguien está hablando, pues el mensaje de la palabra de Dios, y después decimos: uy, eso que está diciendo parece que me lo está diciendo a mí, ¿sí? Y eso porque es la palabra viva, porque es la palabra de Dios que quiere hablar al corazón de la persona. Es viva en todo momento, ¿sí? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra es viva. Desde Génesis a Apocalipsis está unida toda la palabra de Dios por un cordón de color grana, de color rojo, ¿sí? Que habla de que Dios se quiere acercar al hombre por medio de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento no estaba Jesús, pero en el Nuevo sí. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas figuras de Cristo, ¿sí? José es una figura de Cristo y muchas otras más. Por eso que desde el Génesis hasta el Apocalipsis la palabra es viva, porque Dios habló en todo momento hacia el hombre. Y Él quería que el hombre pueda ver que el poder que tiene la palabra de Dios. No solamente que es viva, sino también que es eficaz. Eficaz porque va a cada una de nuestras necesidades. El Señor conoce nuestros corazones, conoce tu vida y conoce la mía y conoce qué necesito. Por eso que la palabra es eficaz. Para cada tema, para cada problema, para cada decisión a tomar, en la Biblia hay respuestas. Aunque no crean, pero de todos los temas más variados, la Biblia habla. ¿Por qué habla? Porque es Dios que quiere ayudarnos. Habla a los niños, habla a los jóvenes, habla a los matrimonios, habla a las personas mayores, habla cuando hay que hacer negocios, habla cuando hay que educar a los hijos, habla de las autoridades que tenemos que respetar. Todos los temas variados. En la Biblia también se habla de hasta de lo que es el alcohol, de las drogas, de cuántos problemas que pueden suceder, pero la Biblia es eficaz, porque quiere llegar al corazón del hombre, porque es la palabra de Dios que tiene poder. Pero no solamente que es viva, no solamente que es eficaz, sino que es cortante, ¿sí? Es cortante la palabra de Dios, la Biblia, porque dice la verdad. Generalmente a los hombres nos gusta disfrazar las palabras para no herir a la otra persona. Ahora la Biblia habla la verdad, y habla la verdad que el hombre es pecador. Por cuanto todos pecaron, dice, están separados de la gloria de Dios, ¿sí? Dios no anda con medias tintas. Dios es cortante y dice la verdad como hay que decir. Para Dios lo que es pecado, ¿sí? No hay vueltas, no hay grises para Dios. Nosotros los hombres mezclamos las cosas y no las entendemos. Ahora Dios es cortante y la palabra de Dios quiere hacerte ver que el pecado es pecado, ¿sí? Por más que el hombre lo quiera disfrazar, pero la paga del pecado es la muerte, dice en Romanos capítulo 3. Pero dice la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso fíjense que tenemos en las manos, en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia que tiene poder, ¿sí? No son nuestras palabras, es Dios que habla a través de ella a cada corazón necesitado, porque la palabra tiene que ser
cortante, tiene que llegar hasta donde las palabras del hombre no pueden llegar. Pero dice, seguimos leyendo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es penetrante, llega a lugares donde no podría llegar. Dice esa frase de coyunturas y de tuétanos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, llega realmente a lugares donde la palabra de Dios, la palabra de una persona no puede llegar, ¿sí? Y el Espíritu Santo puede hacer que la persona pueda realmente entender que necesita de Dios, que necesita de Cristo, ¿sí? Quiere separar el alma y el espíritu. El hombre estamos formados por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero la palabra de Dios quiere tratar en cada uno de esos aspectos, en nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas, pero también nuestras necesidades morales. Dios tiene una palabra, por eso que es penetrante, ¿sí? Como espada de 2 filos, y que llega a discernir y a separar. El último punto es: discierne o juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente los pensamientos, sino las intenciones del corazón. Lo que apenas llega a nuestra mente, la palabra de Dios tiene el poder de poder hacerlo cambiar, porque puede llegar a lugares donde con nuestras palabras no llegamos. Y eso es este libro que tenemos en las manos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer énfasis y buscar y estudiar y compartir y regalar una Biblia, ¿sí? Porque esto es la palabra de Dios que puede cambiar vidas. La palabra de Dios tiene poder entonces porque es viva, porque es eficaz, porque es cortante, porque es penetrante, pero porque discierne o juzga los pensamientos y solamente lo que a veces está en tu corazón. Pero el versículo 13 es muy hermoso, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice que la palabra de Dios es como un bisturí que usa un cirujano, pero el cirujano es Dios, ¿sí? Y ese cirujano que es Dios usa un bisturí para entrar a tu vida, para entrar a tu corazón y para poder llegar hasta lo más profundo, hasta tu necesidad. Y dice el versículo 13 al final que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los hombres somos muy especiales en tapar cosas, ¿sí? Podemos disfrazar montones de cosas, porque ustedes están viendo lo que pueden ver en mi vida, solamente lo de afuera, lo del cuerpo. Y yo puedo mirar para ustedes también, puedo ver lo de afuera, lo del cuerpo. Y podemos disfrazar que está todo bien. Ahora, la palabra de Dios, dice acá, es como el bisturí del verdadero cirujano, que quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón y verte que tenés necesidades de Dios. Y esa necesidad quiere ser suplida solamente por Cristo, porque todos tenemos necesidades, ¿sí? Todos tenemos que dar cuenta ante los ojos de Dios. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios. Vuelvo a repetir, entre nosotros podemos tapar un montón de cosas. Ahora, el poder de la palabra de Dios te pone cara a cara con Dios. Por eso el primer punto es: la palabra de Dios tiene poder porque te quiere poner cara a cara con Dios, para que puedas resolver el problema más grande que tiene la persona, que es del pecado, porque el pecado te lleva hacia el infierno, hacia la condenación. Pero ahora Dios nos da su palabra para que pueda entrar en nuestra vida y nos muestre las cosas que están mal y que tengamos que cambiar. Siempre hay cosas que cambiar y el Señor quiere ayudarnos, pero estamos poniéndonos cara a cara con nuestro Dios, delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando los chicos son niños, tienen que dar cuenta a sus padres, los adolescentes también dan cuenta a sus padres, los jóvenes, hasta que llega el momento que se casan y tienen que dar cuenta a su esposa y la esposa hacia su esposo, y así la vida transcurre. Ahora,
a pesar de todo eso, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Todo lo que estamos acá, en algún momento tendríamos que dar cuenta a Dios, ¿sí? Y para eso, Cristo es la mejor ayuda en nuestras vidas. Cristo es el que nos tiene que ayudar, ¿sí? Y la palabra de Dios que tiene poder para mostrarnos lo que está mal. Por eso es la Biblia la palabra de Dios. Más allá que podemos buscar un buen consejo de un hermano, por supuesto que sí, pero la Biblia tiene el poder de ponerte cara a cara con Dios. La pregunta en este primer punto sería, ¿cómo estás hoy, este día domingo, para estar cara a cara con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? ¿Cómo te presentarías si hoy mismo tenés que estar delante de Dios? En primer lugar, ¿es Cristo tu Señor y tu Salvador? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy el Señor quiere darte el perdón de los pecados. Pero si ya eres de Cristo, ¿cómo estás para presentarte hoy delante de Dios? ¿Hay cosas que arreglar? Bueno, no tapemos más las cosas, dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas, penetre en nuestros corazones y que estemos delante de Dios cara a cara para que Él nos pueda ayudar. El Señor es omnisciente, el Señor sabe todas las cosas, eso es omnisciente. Él sabe lo que estás pensando en este momento y sabe qué tengo yo en mi corazón. Eso es la omnisciencia de Dios. Por eso, ante la grandeza de nuestro Dios, ante la omnisciencia que Él sabe todo, y tenemos esto que es el poder de la palabra de Dios, rindámonos de corazón a Él, ¿sí? Pongámonos cara a cara con Dios y digamos, Señor, ayúdame. Señor, hay esto que tengo que corregir, hay estas cosas que tengo que cambiar, estoy trabajando en esto, estoy orando por esta dificultad, estoy orando por esta decisión, estoy orando por este problema, estoy orando por cosas que van a suceder este año que no sé qué puedas saber. Bueno, ponete cara a cara con Dios y pedile que Él te ayude. Dios está dispuesto a escuchar tu voz. Él quiere que tú le puedas buscar. Vamos al segundo punto y vamos a 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Y 17. También el versículo muy conocido que lo podríamos decir de memoria. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dije en primer lugar, el primer punto era que la palabra de Dios nos muestra el poder de la palabra de Dios. Y en este segundo punto vamos a ver el proceso de la palabra de Dios. Primer punto, el poder de la palabra de Dios que nos pone cara a cara con Dios. En el segundo punto es el proceso de la palabra de Dios que hace a que el hombre sea perfecto. Voy a leer este mismo versículo en otra versión que está un poquito más clara. La versión, la NTV, dice: toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En el primer punto vimos 5 cosas que la palabra de Dios hacía, o el poder de la palabra de Dios hacía en nuestras vidas, que es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante y discierne los pensamientos. En este segundo punto vamos a ver 4 cosas que del proceso de la palabra de Dios. Y acá esto se podría hacer con flechas, pero no lo hice en el PowerPoint. Estaría bueno preparar el mensaje en el PowerPoint. Y primero es una flecha bien horizontal, que el primer punto de los 4 es que la palabra de Dios enseña. Fíjense, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿sí? Y en la NTV que leí dice, es útil para enseñarnos lo que es la verdad, ¿sí? En primer lugar, la Biblia te tiene que enseñar lo que es la verdad, ¿sí? Esa es la primera flecha para adelante en nuestra vida, que tenemos que leer la Biblia para que nos enseñe cuál es la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad?
Dice Juan 14:6, que tenemos acá arriba, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en primer lugar, dice enseñarnos lo que es la verdad. Ahora, la segunda flecha, que si primero era bien horizontal, la segunda flecha es para abajo, ¿sí? Era enseñar, y en la versión 60 dice redarguir. Bueno, en esta otra versión dice para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Hay cosas que están mal en nuestra vida? Por supuesto que sí. Para eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nos tiene que enseñar las cosas que están mal. En primer lugar, nos enseña lo que es la verdad. En segundo lugar, la Biblia, la palabra de Dios, nos tiene que hacer ver lo que está mal en nuestras vidas. No es necesario señalarnos entre nosotros. La palabra de Dios dice en otra parte que es como un espejo, ¿sí? Es como un espejo que yo mismo me puedo mirar, y eso es la palabra redarguir. Me está mostrando, me está haciendo ver lo que está mal en mi vida, ¿sí? Así que tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocer la palabra, que sea como un espejo para mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces la primera flecha era bien horizontal, la segunda es para abajo, que nos muestra y nos enseña cuando algo está mal. Y eso lo hace Dios a través de la Biblia. En tercer lugar, la tercera palabra, en la versión 60 dice corregir. Y en la NTV también decía nos corrige cuando estamos equivocados. Ahora, acá viene lo que no es tan lindo, ¿no? La corrección. Y yo me acordaba de mi mamá cuando yo era chiquito y yo la peleaba a Perla, que era mi hermana. Y mi mamá, la corrección de ella era con una varita muy cortita y llevarnos al baño, ¿sí? Pegarnos un buen chirlito, y yo era el que hacía más lío, pedirle perdón a Perla. No solamente pedir perdón, sino darle un beso, ¿sí? Y era difícil eso, ¿no? Pero eso es la corrección que un padre, una madre hace con su hijo. Me quedó grabado en la mente la corrección que hacía nuestra mamá. Nuestro papá no hacía eso, no me acuerdo, quizás hacía otras correcciones, pero la corrección en nuestra vida es necesaria, ¿sí? Los que son padres y tienen hijos para educar, o abuelos o sobrinos, siempre hay alguna corrección, ¿sí? Porque el ser humano somos propicios a desviarnos. Dice en la Biblia que somos como ovejas que cada cual agarra para cualquier lado, ¿sí? Necesitamos que alguien nos corrija. Bueno, la Biblia quiere hacer esto en nuestras vidas, quiere corregir las cosas que están mal, ¿sí? Nos corrige cuando estamos equivocados. Por eso que la primera flecha horizontal nos enseña, la segunda flecha para abajo nos muestra cuando estamos mal, la tercera vuelve para arriba la flecha y es esta que estamos hablando que nos corrige. La corrección duele, ¿sí? El castigo duele, pero es necesario para que volvamos nuevamente al camino donde el cual no tendríamos que habernos escapado. Somos grandes, somos adultos, pero nos volvemos a equivocar, ¿sí? Por eso que yo puse en el segundo lugar, esto es un proceso. Es un proceso que es cíclico, ¿sí? El Señor nos enseña en primer lugar lo que es verdad. En segundo lugar, nos muestra cuando nos equivocamos. Después nos corrige. Ahora vamos al último punto, pero es un proceso que continuamente en nuestra vida, todos los días, lo sucede, lo hacemos. Por eso es un proceso. Pero necesitamos que en ese proceso intervenga este libro, por favor, la Biblia. Que intervenga Dios en ese proceso. Que las correcciones no vengan de otra manera. Porque el parámetro para nuestra vida no es el mundo, no es una ideología, no es alguien que piense y diga a partir de ahora vamos a vivir así, no. El parámetro es Dios a través de su palabra. Su palabra no cambia. Hoy sabemos que Dios ha establecido la familia por medio del papá, la mamá y los hijos. No hay ningún otro invento raro, ¿sí? No hay nada. Esta semana salió una noticia que un hombre tuvo familia. No era un hombre, era una mujer que tenía cara de hombre, no sé qué hizo, pero en el fondo, para tener un hijo tiene que ser mujer. Bueno, estos son principios que no se cambian, ¿sí? Por más que en la sociedad puedan estar cambiados y quieran inculcarnos en nuestras vidas, nosotros tenemos que honrar a Dios y saber que este proceso de la palabra de Dios en nuestras vidas nos enseña, nos muestra cuando está mal, nos corrige,
Y en último lugar dice, y para instruir en justicia. Y la NTV decía, nos enseña a hacer lo correcto, ¿sí? Dios nos quiere enseñar a hacer lo correcto. En primer lugar dije, nos enseñaba qué es la verdad. En segundo lugar, nos muestra cuando está mal. En cuarto lugar, nos corrige cuando está mal. Pero en cuarto ahora, dice, nos enseña a hacer lo correcto. En primer lugar, nos enseñaba qué es. Ahora el cuarto ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nos enseña a hacer lo correcto. Pregunto, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos haciendo este proceso de la palabra de Dios en nuestros corazones? Sin duda que esto puede ser diario, que nos equivoquemos, pero que podamos volver a Dios, volvamos a su palabra, para que Él nos enseñe este último punto, a hacer lo correcto, ¿sí? Qué bueno es que tenemos instrucción, tenemos la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que leer para saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso la versión 60 que estábamos leyendo, el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El proceso de la palabra de Dios va a llevar a un varón perfecto. Esa palabra perfecto no significa que no tenemos pecado. Esa palabra perfecto es madurez espiritual. Este proceso tiene que llevar a la persona hacia una madurez. Que la madurez no se va a adquirir con los años, que tengamos 20, 30, 50, 80 años. No está hablando de esa madurez, está hablando de una madurez en las cosas de Dios. A un varón maduro, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estás preparado para la obra de Dios? ¿Estás preparado para llevar adelante lo que Dios quiere hacer con tu vida? Sin duda que lo que vos podés hacer, solo lo podés hacer vos con tus contactos, con tu familia, con tu gente, porque Dios tiene un propósito para vos y también tiene algo para mí, ¿sí? En forma individual, Dios quiere hablar al corazón de la persona. Dios quiere usarte para toda buena obra. Ahora, para esa buena obra, tenés que madurar, ¿sí? Y la madurez se adquiere con este proceso de la palabra de Dios. Es un proceso que todos los días podemos hacer, que el Señor nos enseña, nos muestra cuando hacemos mal, nos corrige para volver al camino y nos enseña a hacer lo correcto. Que el Señor nos ayude para que esto de la palabra de Dios, este proceso, pueda ser práctico en nuestra vida, que lo podamos ver a cada instante, a cada decisión que tomamos. Porque nos equivocamos todos y muchas veces. Ahora, qué bueno es Dios, que es un Dios de segundas oportunidades y nos quiere ayudar nuevamente para que el proceso de la palabra de Dios sea activo en mi vida. Y ya para terminar, el último punto, la promesa de la palabra. Vamos a Isaías capítulo 55. Son 3 pasajes que elegí muy conocidos y que me encantan los 3 pasajes. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es la promesa que Él tiene para nuestras vidas. Esa palabra que en primer lugar habla, que dice que Dios es amplio en perdonar. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que quiere perdonar el pecado y está esperándonos con los brazos abiertos, con brazos de amor, para que vayamos a Él y pidamos perdón de nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 11
tiene tres características: que va a regar la tierra, va a hacer germinar y va a hacer producir. Tres cosas: regar, germinar y hacer producir. Tenemos que dejar que la palabra de Dios sea regada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos redarguye y nos muestra cuando estamos equivocados, como vimos en 2 Timoteo, pero acá tiene que hacer germinar, en primer lugar, regar nuestros corazones. Y para regar se usa agua. A veces para regar Dios tiene que usar lágrimas de nuestras vidas. ¿Cuántas veces tenemos que derramar lágrimas para que esa promesa de Dios se pueda cumplir en cada uno de nosotros y Él nos pueda perdonar? En primer lugar, regar. Ahora, en segundo lugar, tiene que germinar esa semilla, tiene que germinar lo que Dios puso en mi corazón. Y en tercer lugar, tiene que hacer producir frutos para Él. Voy a leer rápidamente un devocional que compartió esta semana de nuestro hermano Fabián en el grupo de matrimonio, y dice Lucas 8:15, dice: pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. La tierra de nuestro corazón es la que determina la productividad que la semilla de la palabra de Dios producirá en ella. Esta verdad debe conducirnos a revisar el estado de nuestra tierra, nuestro corazón. Cuando viene la palabra, ¿está preparado? ¿Tiene la suficiente humedad provocada por las lágrimas del arrepentimiento? ¿Está lo suficientemente blando por acción del trato de Dios a través de las pruebas para que la semilla pueda echar raíz? ¿Tiene los nutrientes necesarios, estos que surgen de la decisión de humillarnos bajo su poderosa mano para su desarrollo? ¿Estamos produciendo ese fruto que el sembrador espera de nosotros? La semilla seguirá cayendo, su poder germinativo seguirá siendo el mismo, pero la tierra estará cada vez mejor preparada para que produzca lo que de ella se espera. Que el fruto de tu vida hable de la buena tierra que sos. Me quedé pensando en ese de Isaías 55 que acabamos de leer, que la palabra de Dios tiene que hacer regar, tiene que hacer germinar, tiene que hacer producir frutos, ¿sí?, de labios que confiesen el nombre del Señor. Y Fabián compartía el día jueves este mismo pensamiento, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Es tierra fértil para que Dios pueda obrar en tu corazón? ¿La palabra de Dios tiene cabida en tu vida, en tu corazón? ¿Tenés tiempo para Dios? Mire, el día tiene 24 horas y tiene un montón de minutos y tiene miles de segundos. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo le damos realmente a nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo damos a este libro, a la palabra de Dios? En primer lugar, dijimos que la palabra de Dios tenía poder en la palabra de Dios. En segundo lugar, dijimos el proceso de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la promesa de la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas. Y acá leímos una, ¿sí?, que si oramos, el Señor va a regar, el Señor va a hacer germinar, y el Señor va a hacer producir frutos en nuestra vida para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, que nos dirija en esta semana, que nos ayude a entender que la Biblia, escrita por hombres, pero como dijimos al principio, inspirada por Dios, está escrita para vos, está escrita para mí, ¿sí? Que podamos leerla, que podamos estudiarla, porque de ahí vamos a sacar grandes cosas para nuestra vida. Porque esto es un proceso, como dijimos, y en ese proceso es necesario que Dios esté en medio, que Dios pueda actuar, que el Señor nos muestre cada día con su palabra las cosas que debemos cambiar, porque Él es amor y Él es un Dios de segundas oportunidades. Como dije, Él nos ama, nos quiere, nos cuida y quiere lo mejor de cada uno de nuestras vidas. Que dejemos ser influencia, que dejemos que la Biblia influya en nuestras vidas para que podamos así honrar el nombre de Dios en todo momento. Que el Señor les bendiga. Andrés.